Listo. Listo, muchas gracias. Buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a esta presentación que justo se da en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Este evento es organizado por el Cuerpo Académico VSA 428, Ecología, Psicología y Salud, y la Academia Transinstitucional de Salud Integral, que tenemos el gusto de recibir a nuestras queridas colegas, la doctora Tania Romo y la doctora Antonia Franca, que nos presentarán la ponencia Salud Integral con Perspectiva de Género. Antes de darles la palabra a las colegas y que puedan iniciar con su presentación, me voy a permitir tomarles unos minutos para compartir una breve semblanza de ellas. Voy a hacer la presentación en simultáneo para no interrumpir cuando ellas vayan haciendo sus presentaciones. La doctora Antonia Barranca Enríquez es cirujana dentista por la Universidad Veracruzana, con especialidad en endodoncia, maestría en Administración en Sistemas de Salud por la Universidad Veracruzana, maestría en Prevención de la Violencia de Género por la Universidad de Salamanca y doctorada en Gobierno y Administración Pública por la Escuela Libre de Ciencias Políticas y Administración Pública de Oriente. Es académica de tiempo completo titular C, con adscripción al Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana. Es profesora por asignatura de la Facultad de Odontología en la región Veracruz de la Universidad Veracruzana, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1, del Padrón Veracruzano de Investigadores 2023 a 2025 y con reconocimiento a perfil deseable PRODEV. También es miembro del núcleo académico básico de la maestría y doctorado en Biología Integrativa de la Universidad Veracruzana, con reconocimiento del Programa Nacional de Posgrados de la CECITI. Es integrante del cuerpo académico consolidado Ecología, Psicología y Salud, en los que desarrolla proyectos en dos líneas de generación y aplicación del conocimiento, psiconeuroinmunología, bienestar y ambiente, y la línea de estilos de vida y salud. En esta CLGAC cuenta con 35 direcciones de trabajos de investigación a nivel de pregrado y posgrado. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado trabajos científicos y cuenta con 22 artículos científicos publicados en revistas internacionales y revistas nacionales indexadas y 39 artículos en revistas arbitradas. Ha publicado capítulos en libros especializados en editoriales nacionales e internacionales y 3 libros en editoriales nacionales. Muchas gracias, doctora Antonia, por compartirnos y estar con nosotros. Voy a presentarles también a la doctora Tania Romo González de la Parra. Ella es química farmacéutica bióloga por la Universidad Veracruzana. Cuenta con un doctorado en el que obtuvo mención honorífica en ciencias biomédicas por la UNAM y un postdoctorado en cáncer de mama en el Departamento de Inmunología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Actualmente trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones Biológicas de la Universidad Veracruzana, en donde desarrolla diversos proyectos de investigación en las líneas de psiconeuroinmunología, salud y bienestar y estilos de vida y salud. Es investigadora nacional nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, perfil deseable PRODEP por la Secretaría de Educación y pertenece al Padrón Veracruzano de Investigadores. Dirige trabajos de investigación a nivel de pregrado y posgrado, pertenece al Cuerpo Académico Consolidado Ecología, Psicología y Salud, es coordinadora del posgrado en Biología Integrativa, tanto de la maestría como del doctorado, y que pertenecen al Sistema Nacional de Posgrados. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales en los que ha presentado trabajos científicos y cuenta con 64 artículos científicos publicados en revistas internacionales indexadas y con varios artículos publicados en revistas arbitradas. Ha publicado varios capítulos en libros especializados y 3 libros en editoriales nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctora Tania, por estar con nosotros. Es un gusto poder escuchar lo que nos van a compartir. Es un tema muy relevante y dejamos en manos de ustedes pantalla y micrófono. En cuanto terminen, abriremos espacio para que puedan hacer sus preguntas, comentarios y podamos hacer un diálogo más abierto. Muchas gracias a ambas. Muchas gracias, doctora Yolanda, por la presentación. Agradecemos mucho. Y bueno, vamos a iniciar con el tema que nos compete el día de hoy. Y como bien lo dijeron, bueno, esta plática es en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Nosotros, pues nuestra línea de investigación tiene que ver con la salud y en particular con la salud integrativa. Entonces, bueno, el tema de hoy es
salud integral con perspectiva de género. Y bueno, para esto primero vamos pues a ver qué es exactamente la perspectiva de género. Y bueno, de acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, pues la perspectiva de género se refiere a esta metodología y los mecanismos que permiten identificar y cuestionar y valorar la discriminación y la desigualdad y exclusión de las mujeres. Y esto para crear acciones que se deban emprender y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de una igualdad de género que, bueno, que todavía a pesar de todo el trabajo que se ha realizado, no nada más de nosotras, sino de muchas mujeres que han trabajado en la lucha por esta igualdad de género y que todavía no logramos tener, pues bueno, invitamos a que continuemos en este trabajo. La siguiente. Y bueno, ¿para qué nos sirve la perspectiva de género? Y bueno, esta perspectiva nos ayuda a comprender más profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres, porque no se trata de que nada más entendamos la parte de las mujeres, sino también la de los hombres para poder tener una mejor relación entre ambos. Y este enfoque también cuestiona los estereotipos con que somos educados y esta posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y relación entre los seres humanos. Y bueno, algo que popularizó la maestra, la doctora Marcela Lagarde, pionera del estudio del feminismo, es la metáfora de las gafas violetas o lentes de género, para referirse a adoptar la perspectiva de género. Ella menciona que cuando nosotros ya entendemos o comprendemos esta perspectiva, pues ya nos colocamos estos lentes o estas gafas violetas y entonces ya todo lo vemos con esa perspectiva de género y de eso se trata, porque de otra manera no tenemos esta capacidad de identificar estas desigualdades que hay y estas necesidades que tenemos pues de esta equidad entre hombres y mujeres. Y también, bueno, ¿para qué sirve esta perspectiva? Pues en el caso de de la medicina, pues permite que los síntomas de algunas enfermedades o algunos efectos secundarios de algunos medicamentos se identifiquen que son diferentes tanto para los hombres como para las mujeres. Al igual que en la medicina, la incorporación de esta perspectiva de género permite mejorar el desarrollo científico, también tecnológico y urbano, para sus beneficios y van más allá de la esfera política. Y bueno, aquí yo recuerdo también a una divulgadora científica como era la doctora Julieta Fierro, que ella decía en una de sus conferencias, menciona que si a los hombres les tuvieran que hacer la mastografía, pues a lo mejor ya se hubiera inventado otra forma de hacer un diagnóstico para prevenir el cáncer de mama, porque realmente este estudio es un estudio que es doloroso para las mujeres, ya que tienen que pues, apretar sus senos para hacer este estudio y resulta un poco agresivo y doloroso para las mujeres. Entonces, bueno, hay que buscar y una de las cosas que estamos haciendo nosotras como investigadoras, pues justo es hacer estas investigaciones que también tanto beneficien a los hombres, pero también a nosotras las mujeres. Y bueno, va a continuar la doctora Tania Romo para hablar sobre las barreras en el conocimiento y los sesgos de género. Muchísimas gracias, Antonia. Y bueno, como les contaba la doctora Antonia previamente, pues todavía hay muchísimas desigualdades en términos de tanto políticos como también en los accesos al conocimiento y a los lugares de investigación de las mujeres. De todas maneras, si bien existen como estas iniciativas de la perspectiva de género, pues las mujeres hemos siempre tenido muchas barreras para acceder, como les digo, a estos lugares.
y justamente por estos sesgos de género. Y en investigación particularmente es mucho más claro no solamente esto que mencionaba previamente de que los fármacos pueden funcionar distinto en los cuerpos de las mujeres de los hombres, sino que la investigación justamente de estos fármacos se han hecho en modelos animales machos, particularmente en ratas y en ratones. Y bueno, actualmente hay muchísimos hallazgos que muestran que el componente hormonal, tanto de los estrógenos, las progesteronas y muchas otras hormonas, generan muchos cambios que ahora les voy a explicar con más detalle en los cuerpos de las mujeres que justamente hacen que nuestra salud sea distinta a la de los hombres. Y también en este sentido no es solamente en términos de la salud de las mujeres que tenemos que hacer estas investigaciones, sino también justamente contextualizarla con los hombres y de qué se enferman también ellos, ¿no? Eh, la doctora Shelley en su libro Lazos Vitales muestra que las mujeres y los hombres principalmente presentan diferencias neurofisiológicas al estrés y que además las mujeres para afrontar justamente este estrés tenemos mucho más necesidad de apoyo social que los hombres y por lo tanto esto de alguna manera nos protege pues para librar pues todos estos estereotipos con los que hemos vivido a lo largo de la historia y que nos permitan cuidar a otros y rendir en nuestros campos laborales, porque si no tuviéramos este apoyo social y no buscáramos estas formas y nos basáramos solamente con las herramientas que normalmente utilizan los hombres, definitivamente nuestro estrés crónico sería mucho más marcado del que tenemos ahora. Y bueno, por todas estas razones que les hemos contado, definitivamente necesitamos las mujeres ocupar mucho más estos espacios en la ciencia. Les cuento que las estadísticas, si bien han ido avanzando, aún tenemos un rezago, dado que las mujeres solamente ocupamos el 30% de las investigadoras en el mundo. Y bueno, este 30% en los países latinoamericanos y de tercer mundo, pues todavía es mucho más reducido que en primer mundo. Y los estereotipos justamente lo que ocultan es pues el papel que hemos jugado las mujeres a lo largo de la historia para ir construyendo junto con los hombres el conocimiento, porque si bien se reconoce a las mujeres hace muy poco, eh, y solamente pensamos en ciencia a la doctora Marie Curie, pues hubieron muchas que no dijeron sus nombres en su momento y que ahora con los estudios de género, justamente con esta perspectiva, nos hemos dado cuenta de que en realidad los hallazgos que reportaron los hombres, muchos de ellos eran producto del conocimiento que generaban las mujeres. Y bueno, entonces la solución a estos desafíos presentes y futuros que requerimos justamente para tener un mundo más justo, pues quizás con más paz, con más sostenibilidad, entonces requiere que la mitad de la población que hemos sido pues opacada a lo largo de la historia podamos empezar a tener estas aportaciones. Y también al mismo tiempo la producción científica justamente se nutren de la diversidad de perspectivas. Entonces, el que las mujeres podamos tener estos espacios en el conocimiento
pues va a aportar justamente todas estas miradas que se requieren para tener estos avances que requerimos justamente en este mundo que tenemos ahora de crisis. Y bueno, particularmente el 8 de marzo de este año, el lema justamente fue Derechos, Justicia y Acción. Y esto justamente porque, pues a pesar, como les decía, de que ha habido muchísimos avances en términos de justicia para las mujeres, de todas maneras hay todavía un gran rezago. Y para mostrarle algunas cosas, por ejemplo, solamente el 64% de los derechos legales em, bueno, más bien el 64% lo tienen los hombres, pero todavía o sea, no hay esta igualdad, ¿no? Y también las mujeres son rechazadas, no se les cree, sufren revictimización, y entonces, por tanto, la igualdad pues nunca llega, porque si bien ya hay algunas leyes, que nos protegen sobre todo de la violencia, pues que se ejecuten esas leyes todavía está bastante lejos justamente por esta poca credibilidad que tenemos. Y bueno, también dentro de estas mismas barreras que les he ido contando, hay un efecto que se conoce mucho en ciencia, que se le denomina efecto Matilda. Y este efecto Matilda es un prejuicio que se tiene justamente en contra de reconocer los logros de las mujeres científicas. Y bueno, este fenómeno fue descrito por primera vez por la sufragista y abolicionista Matilda Jocelyn Gage, y por eso es que se le da a este efecto su nombre. Y bueno, particularmente este término fue acuñado en 1993 por la historiadora de la ciencia Margaret Rossiter, quien justamente proporcionó muchos de los ejemplos que están en la figura de la derecha, en la que los reconocimientos de los descubrimientos de las mujeres se le dieron a los hombres. Y bueno, por mencionar aquí algunos, en el siglo XII, a una médica italiana, pues se le reconoció su aportación muchos años después de su muerte, ¿no? Y también en el siglo XIX y XX, pues existieron muchos ejemplos. em, Nati Stevens, Marie Curie, a pesar de que se le reconoció con dos premios Nobel, el primero al principio no querían dárselo y se lo querían dar solamente a su esposo Pierre Curie. Y ya después, cuando su esposo murió y pues nada más estaba ella al frente del laboratorio, entonces es que le dan el segundo reconocimiento solo a ella. Pero a pesar de que es como nuestro referente en ciencia, aún a ella tuvo este mismo efecto de Matilda. Y bueno, también otro ejemplo que es bastante conocido es el de Rosalind Franklin, que ella básicamente hizo los mayores descubrimientos para que la doble hélice del ADN pues se conociera como ahora lo conocemos con su método de refractometría. Y pues el premio Nobel se lo dieron a Watson y a Crick, y en general en los libros de ciencia aparecen estos otros señores, ¿no? Y bueno, particularmente en el área de psiconeuroinmunología, ya más tarde Antonia les va a contar en el área de odontología, pero bueno, en esta área a la que yo pues me he dedicado casi todo el tiempo de mi carrera científica.
Realmente la fundadora de esta disciplina compleja, pues fue Candace Pert. Y justamente en este libro que les mostramos en las diapositivas, ella cuenta todas sus anécdotas, em, porque también a ella le robaron un premio Nobel, ¿no? Y ella con su tesis doctoral muestra justamente que hay unas moléculas que básicamente son hormonas que viajan a lo largo de todo el cuerpo y que se unen a receptores de células neuronales, que se unen a células inmunológicas y que también se unen pues a diversas células del cuerpo, liberando otras pues que generan diversos efectos en nuestro cuerpo. Y esto justamente dio origen a la psiconeuroinmunología como la conocemos ahora. Y bueno, como les decía, su director fue el doctor Solomon y a él le dieron el Nobel y no a ella, que era su tesis doctoral, ¿no? Entonces son de estos, pues, traumas que tenemos en la historia las mujeres de esta falta de reconocimientos a nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, justamente esta disciplina compleja lo que muestra es que hay, como les decía, no solamente receptores en el sistema nervioso para distintas hormonas y que también las partículas que liberan las células inmunes también llegan al sistema nervioso. Y sobre todo, esto comenzó con mucho más fuerza con las cosas del estrés. Y entonces lo que se vio es que cuando había estrés agudo, pero también estrés crónico, empezaban a afectarse muchas partes del cuerpo, justamente por esta interacción que hay entre todos los sistemas, ¿no? Y bueno, aquí hablamos de lo psico, de lo neuro, de lo inmuno y bueno, también de lo endocrino, pero en realidad, pues lo que intenta esta palabra compleja es que somos un solo cuerpo y que ese cuerpo es el que enferma completo, no es que enferme la cabeza o enferme la boca o que enferme el hígado y así, ¿no? Y lo interesante también de esto, y justamente es lo que tiene que ver con las enfermedades que tenemos las mujeres y los hombres, es que las hormonas sexuales justamente hacen diferencias en nuestros cuerpos, tanto en lo nervioso como en lo inmunológico y en otros sistemas que por lo tanto tenemos que poner énfasis y seguir investigando desde esta perspectiva y por eso la perspectiva de género es tan pertinente en términos de salud. Y bueno, también cuando ponemos acá lo psico, no solamente estamos hablando del sistema nervioso, sino también de todo el impacto que tienen las emociones sobre nuestro organismo. Y es que cuando tenemos miedo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos desregulación emocional en general, pues ocurren distintas cosas tanto en el sistema nervioso y eso vinculado con nuestro cuerpo y con nuestro sistema inmunológico. Y solo para que se den más o menos una idea de lo que sucede con las emociones en nuestro cuerpo, es con este estudio de termografía que se ve claramente que nuestros cuerpos cambian radicalmente cuando estamos tristes y mucho más cuando estamos en depresión, cuando estamos felices, cuando estamos enojados. Acá, por ejemplo, en la felicidad está todo el cuerpo caliente, pero en el enojo está solamente la parte, sobre todo de la cabeza, pero también del tronco, ¿no? Entonces, cuando empezamos a entender esas cosas, también
podemos vincular por qué cuando estamos enojados pueden venir infartos, por ejemplo, ¿no? O cuando estamos en depresión nos enfermamos de enfermedades respiratorias porque nuestro cuerpo está frío, ¿no? Entonces, esto nos ayuda también a entender muchas cosas en términos de salud. Y bueno, dentro de los trabajos que hemos ido desarrollando en el Laboratorio de Biología y Salud Integral, les voy a contar de momento solo dos y también Antonia les va a contar de algunas otras cosas. Y bueno, ay, perdón. En este trabajo lo que vimos es que justamente esta red inmunoendocrina, cuando hay cambios hormonales, no solamente afecta a nuestro cuerpo, sino también los parásitos y las bacterias que viven dentro de nosotros. Entonces, por ejemplo, en términos de parásitos, se ha observado que existe un dimorfismo sexual, es decir, que hay algunos parásitos que están más a gusto en los cuerpos de las mujeres y hay algunos parásitos que están más felices en el cuerpo de los hombres. Y por ejemplo, hay algunos parásitos como la Taenia solium, que está tan a gusto en los cuerpos de las mujeres que cuando llega a parasitar a un hombre, lo que hace es que le cambia su sistema endocrino y hace que los hombres empiecen a producir progesterona y estradiol para que el parásito se sienta bien a gusto en el cuerpo de un hombre, ¿no? Entonces, estas cosas son muy interesantes y justo lo que muestran es que nuestros cuerpos no son iguales, ¿no? Y bueno, también en términos de las mujeres son mucho más propensas o somos mucho más propensas a las enfermedades autoinmunes como el lupus, como el artritis, ¿no? Y esto justamente es por esta red compleja y el poder que tienen las hormonas sobre esta red. Y ya para finalizar con mi parte, les quiero contar que hemos ido trabajando justo con esto que decía Antonia de que la mastografía es un método de diagnóstico muy terrible para las mujeres, pues nosotros hemos trabajado en el laboratorio en una perspectiva justamente integral para pues quizás todavía no de diagnóstico, pero sí de definición de factores de riesgo. Y lo que hemos ido encontrando es que hay un tipo como de personalidad o de una forma de afrontar el mundo que tienen algunas mujeres que se llama personalidad tipo C y que este tipo de personalidad lo que hace, y que ese es básicamente este panel B, es que pues son personalidades que suprimen las emociones negativas y, y con esta supresión lo que hacen es que se activa el sistema nervioso central y esto activa el sistema endocrino, liberando cortisol y otras hormonas del estrés. Y esto a largo plazo lo que hace es que se suprime al sistema inmunológico y el sistema inmunológico cuando está deprimido, pues no puede vigilar que en el cuerpo se generen células tumorales, porque esto ocurre de manera natural en nuestros cuerpos, y entonces se presenta la enfermedad. A diferencia de las mujeres que no, o los tipos de personalidad que no suprimen emociones, que solamente actúan de manera aguda con el estrés, es decir, pasa el estímulo estresante y los cuerpos regresan a la normalidad, ¿no? Entonces, creo que la perspectiva en este sentido de género es esencial para justamente tener desarrollos científicos innovadores, ¿no? Y bueno, muchas gracias y le doy la palabra a la doctora Antonia. Muchas gracias.
Bueno, pues como decía la doctora Tania, también en el área de odontología, pues también sufrimos estas situaciones pues de inequidad con respecto al estudio de la disciplina. Y bueno, aquí nosotros, la doctora Lucy Hobbs, que fue la primera dentista a nivel mundial, y bueno, ella fue maestra de escuela dentista y fue la primera mujer estadounidense en graduarse en la escuela de odontología, pero esto para ella no fue tan fácil, ya que primero pues no se le permitía estudiar y entrar a la universidad por el hecho de ser mujer. Sin embargo, bueno, pues siempre hay alguien que ve el entusiasmo y accedió a ser su tutor y pues a enseñarle la práctica odontológica. Y entonces ella, pues después decide abrir su consultorio y ya no intentar entrar a la universidad. Sin embargo, ella después fue aceptada como dentista sin diploma y sin formar parte, y formar parte de la sociedad dental del estado de Loya. Y posteriormente, la siguiente, ella ya después cambian los lineamientos en la universidad y entonces ya le permiten entrar al Colegio de Odontología de Ohio, y se gradúa en 1866, convirtiéndose en la primera mujer en el mundo en graduarse en una facultad de odontología y en recibir un doctorado en odontología. Y bueno, ella pues abre las puertas para que muchas mujeres posteriormente pudiéramos tener esta posibilidad de estudiar esta disciplina, haciendo posible que las mujeres fueran reconocidas en esta profesión dental en igualdad de condiciones que los hombres. Y bueno, actualmente, pues en las facultades de odontología a nivel mundial, pues la mayoría de los estudiantes de las estudiantes son mujeres, las que ingresan a las facultades de odontología. Es una carrera que en particular la estudian las mujeres. Entonces, pero eso se lo debemos a esta doctora Lucy Hobbs. La siguiente. Y bueno, lo que nosotros también estamos trabajando, bueno, una de las cosas que sucede en la práctica odontológica es que nos enfocamos mucho solamente pues a la boca y en particular a los dientes. Sin embargo, nosotros estamos trabajando desde una mirada diferente y trabajando desde la integralidad y viendo a este sistema estomatognático cómo se relaciona con los músculos de la cabeza y cuello, con músculos de todo el cuerpo, pues con los huesos también y con todas otros sistemas que son importantes para el desarrollo también del sistema estomatognático, porque no está, como decía la doctora Tania, no trabajamos de manera separada, es un todo el organismo. Entonces, de esa manera es como lo tenemos que visualizar. Y bueno, también en esta misma integralidad debemos reconocer también que cuando hay alguna inflamación crónica causada por alguna enfermedad de la boca, como son la caries y la enfermedad periodontal, pues esto puede desencadenar algún absceso cerebral, puede haber accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas o enfermedades neuropsicológicas, porque a veces hay alguna afectación y en el último lugar que se hace un diagnóstico es en la boca. O sea, no identifican que a lo mejor el foco infeccioso puede estar en boca y es el que está a lo mejor ocasionando alguna de estas otras patologías a nivel cerebrovascular, por ejemplo. También a veces se identifican, por ejemplo, dolores de cabeza y estamos pensando en algunas otras patologías y no identificamos que puede haber alguna mordida desequilibrada o maloclusión, que puede haber tensión muscular de los músculos masticadores, puede haber bruxismo, es decir, rechinar los dientes o apretamiento de dientes cuando dormimos, esto es por causas de estrés y que a veces no identificamos, pues bueno, a veces no se da cuenta la persona que lo tiene, sino se da la cuenta la persona con la que uno duerme, porque escucha ese ruido que hacemos cuando bruxamos los dientes. Pero lo complejo también es que
podemos tener constantemente dolores de cabeza y no ubicar que a lo mejor estamos sufriendo de bruxismo. Y también, bueno, alguna invasión perineural de las células tumorales que recorren todos los nervios y estas células malignas se pueden diseminar a lo largo de los nervios trigémino, el facial, el nervio glosofaringeo y el nervio hipogloso. Y puede haber también enfermedades meningias, lesiones en el cerebro, dolor de garganta, cáncer de labios o cáncer de lengua. Y son algunas de las células que seguramente empiezan por alguna patología oral y que después se pueden diseminar. Y otro de los datos también es el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren se caracteriza por la falta de salivación en boca, porque hay deficiencia de salivación, de producción de saliva de los diferentes órganos, y entonces hay disfunción al tragar, puede haber meningitis relacionado con este también, enfermedad periodontal, ojos secos y boca seca, porque esta pérdida de las secreciones a lo mejor no nada más en boca, sino también en otros órganos. Puede haber síndrome cerebeloso, demencia, puede tener relación con neuromielitis óptica, con papilas de la lengua atrofiadas y algunas otras patologías, y que nosotros a veces no identificamos porque como nos enfocamos exclusivamente en la boca y en particular los dientes y no podemos, no relacionamos con otras patologías que el paciente seguramente tiene y no hemos hecho un diagnóstico correctamente. Y también, por supuesto, problemas de la articulación temporomandibular. La siguiente. Bueno, también hay maloclusiones, puede haber problemas del sistema musculoesquelético y que a lo mejor van con el ortopedista y le corrigen esta situación, pero posiblemente también hay un problema de maloclusión. Entonces, o puede ser que se le corrija el problema de maloclusión porque va con el ortodoncista, pero no va a que lo corrijan con pues con un traumatólogo, un especialista en el músculo esquelético. Entonces, este trabajo siempre debe ser vinculado con otras áreas. En el caso de la odontología trabajamos con otras especialidades, pero cuando hablamos de manera multidisciplinaria o interdisciplinaria, hablamos, por ejemplo, de la endodoncia, de la parodoncia, de la cirugía ortognática, pero no hablamos de otras disciplinas como la psicología, la medicina, la nutrición y otras muchas áreas en las que podemos trabajar de manera vinculada para poder resolver este tipo de problemas y no solucionar solamente una parte de la problemática y lo demás sigue pues teniendo consecuencias. Y bueno, en este sentido nosotros hemos diseñado un modelo de atención con esta perspectiva de género y proponer este modelo integrador, pues básicamente también, como decía Tania, con los modelos de cáncer de mama, también en promoción de la salud. Y en este caso propusimos el modelo para la salud holística a través de la cavidad oral, en el que la salud bucal es la vía para la salud y la calidad de vida. Y aquí, como ven, son diferentes capas. Nosotros estamos proponiendo que cuando se haga una atención bucodental, no nada más se analice la boca, sino que se haga una historia clínica completa en la que se identifiquen pues los factores sociodemográficos y las condiciones orales, por supuesto, de ese paciente, la historia natural de la enfermedad, cuáles han sido sus enfermedades de la infancia, cuál ha sido su alimentación y, por supuesto, pues analizar su educación, el género, la etnia y diferentes situaciones que también tienen un impacto en la salud general y en particular para nosotros en la salud oral. Y solamente de esa manera vamos a poder pues disminuir los problemas de salud oral porque tristemente cada vez somos más profesionales de la odontología y los problemas de salud oral no disminuyen, o sea, más bien se mantienen, si no es que aumentan estos problemas de salud oral. Quiere decir que la forma de cómo lo estamos abordando no está siendo la manera correcta y no estamos pues disminuyendo este tipo de problemas comunitarios. Y bueno, estos son algunos datos también ya con respecto
a la atención dental. Y bueno, en cuanto a la higiene dental, estos investigadores analizaron que al analizar la frecuencia de cepillado entre mujeres y hombres, mostraron que son las mujeres las que se lavan más veces los dientes. Y esto, bueno, también es importante mencionar porque a pesar de que las mujeres siempre estamos cuidando más la salud oral, pues también hay otras condiciones que repercuten en la boca y esto hace que también tengamos muchísimos problemas, pero en general las mujeres son las que tienen mejores hábitos de higiene oral. La siguiente. También las mujeres utilizan con más frecuencia el hilo dental y el cepillo dental, el cepillo interdental. Como les digo, tienen mucho mejores hábitos que los hombres. De hecho, los que acuden, bueno, creo que es la siguiente diapositiva, la siguiente. En cuanto al número de visitas al odontólogo, también las mujeres acuden más frecuentemente. Generalmente a los hombres los llevan sus esposas o los llevan sus novias a la consulta, pero en general son más las mujeres que acuden a las visitas al odontólogo. La siguiente. Y bueno, este es un libro que también les recomendamos para que ustedes los vean. Son algunas historias sobre las mujeres en el campo de la medicina y sus mitos en un mundo de hombres. Y bueno, en este mencionan que la OMS pone de relieve que las mujeres tienen unas necesidades de salud muy diferentes de las de los hombres y que durante demasiado tiempo la investigación no ha tenido en cuenta las distintas formas en que las enfermedades crónicas no contagiosas las afectan. Y en un informe publicado por la Alianza Global para la Salud en el 2014, sugería que el abandono en referencia a la investigación y a la financiación médica es el responsable directo de la epidemia actual, de los diagnósticos tardíos, el avance grave de la enfermedad y la muerte prematura que afecta a muchas mujeres de todo el mundo. Les recomendamos este libro, por ahí también nosotros lo tenemos en digital, si alguien lo quisiera, pues lo podemos compartir. La siguiente. Y bueno, por último, pues cómo potenciar el rol de la mujer en la ciencia, pues una investigadora, la doctora experta en género y ciencias sociales, Raquel Ramírez, propone estos 4 focos de trabajo. Primero, pues el enfoque cognitivo, y ella menciona que es necesario generar condiciones sobre la desigualdad estructural que afecta en materia de género, es decir, que hay que evidenciar estas diferencias y sus causas y reconocerlas, como lo dice Marcela Lagarde, ponernos estos lentes de violeta para poder identificar estas diferencias y sus causas. También en el ámbito económico, pues es necesario el acceso a un trabajo digno que permita que las mujeres seamos económicamente autónomas y que nos permita tener nuestros propios bienes y generar espacios propios de independencia. Y además en el plano global, y según el estudio de McKinsey Global Institute, la inclusión laboral de la mujer podría expandir el crecimiento global en 12 trillones de dólares si es que tuviéramos la posibilidad de más mujeres entrar en el ámbito laboral. Y en cuanto a lo psicológico, pues también ser conscientes de la brecha existente, cambiar la manera de verte a ti misma, ganar autoconfianza, lo que nos permite comprender el rol fundamental de nosotras como mujeres en el mundo laboral, social y económico, y además político y cultural. Y pues en el ámbito político, desde el punto de vista colectivo, generar cambios de paradigma a través de las políticas que permitan disminuir la brecha y provocar un impacto económico positivo en el mercado de trabajo para las mujeres. La siguiente. Y bueno, esta es una liga que les queremos compartir también, a donde hay mucha información al respecto, con respecto al género y la ciencia, para que, bueno, pues sigamos en este trabajo de seguir promoviendo esta perspectiva de género y en particular en la ciencia y en la salud. Y pues por nuestra parte es muchísimas gracias a todas y todos por su atención. Estos son nuestros datos por si alguien quisiera nuestros artículos o consultar alguna información. Y si tienen alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tania. Muchas gracias, Antonia. Ha sido un gusto, un privilegio escuchar todo lo que nos comparten. Sin duda se mueven muchísimas reflexiones, ¿no? De los vacíos que hay, de lo poco que comprendemos la salud de los cuerpos femeninos y también de las mentes, ¿no? Y de todo lo que implica la visión integral. Vamos a dar espacio para que puedan hacer preguntas, comentarios, aportaciones, quienes nos acompañan en la sesión que estamos transmitiendo en directo. Y les agradeceré que si alguien tiene algún comentario, pues pueda marcar con las reacciones, levantar la mano o pueden ponerlos por acá en el chat. Yo les iré dando lectura como les resulte más fácil, porque por ahí identificaba personas que no tienen acceso a micrófono. Entonces, tanto hacerlo directamente uso de la voz o por el chat, acá estamos pendientes de sus comentarios. Adelante, Alejandra, por favor. Gracias, mientras se animan. Tengo una duda, bueno, me salió elucubrando varias cosas ahorita con lo que comentaba la doctora Antonia, em, precisamente en relación a este tema de la salud oral, pero pensé en general en el edentulismo u otras situaciones que comprometen este mandato de belleza, ¿no? Sobre todo en mujeres. Y se me vino a la mente esta parte donde dices, bueno, es más fácil o más factible que veamos a un hombre sonreír que no tenga la sonrisa perfecta a una mujer, ¿no? O sea, precisamente por este mandato de belleza. Y recordé lo que nos dijo una compañera, Libertad Paredes, brillante, con el tema de la sonrisa, ¿no? O sea, porque por ahí salió en un comentario de que dicen que sí hay una terapia, o sea, si sonríes y si hay como un efecto de un feedback al estar sonriendo, aunque no tengas una situación emocional que lo amerite, ¿no? Entonces, como que mi pregunta va un poco articulada con si se tiene conocimiento o se ha estudiado, por ejemplo, esto, ¿no? O sea, esta diferencia en cuestiones, eh, obviamente, tomándola desde la estética, o sea, socialmente desde la estética, pero el efecto psicológico y o en salud que pudiera haber entre hombres y mujeres vinculado a esto. No sé si me di a entender o le di muchas vueltas. Sí, bueno, definitivamente pues le afecta muchísimo más a las mujeres no tener una sonrisa por estos estereotipos que están muy marcados. En los hombres no pasa nada si a veces tienen, a lo mejor les afecta un poco, pero no pasa nada si ellos tienen, pero cuando las mujeres tienen los dientes en mal posición, sí es así como muy grave, ¿no? Enseguida son señaladas porque tienen esas situaciones y además ellas se sienten también mal, ¿no? Por no tener esas condiciones. Y ya no hablemos de cuando hay pérdida de los órganos dentarios, esa es otra situación muy grave. De hecho, pues también en la parte laboral, o sea, a veces pues son excluidas, o sea, no les dan los trabajos por estar en esas condiciones, ¿no? Entonces, porque requieren que tengan ciertas características pues para la atención o para algo, y entonces son discriminadas para este pues para acceder a algún espacio laboral. En general, las mujeres sí les afecta mucho más y tienden más hacia, por ejemplo, esto de los diseños de sonrisa, los blanqueamientos y todo este tipo de cosas que a veces pues no son buenas para tus órganos dentarios naturales, ¿no? Porque al final, pues estás dañando tu órgano dentario y si esa carilla se daña, el diente ya no queda en buenas condiciones. Sí estamos haciendo estudios al respecto, por ahí tenemos un trabajo de Wilber en donde estamos valorando la estética dental y cómo se perciben los estudiantes. Bueno, en este caso estamos hablando de adolescentes, que es una etapa también un poco compleja y donde les afecta mucho más también estas situaciones y haciendo este tipo de trabajos. No sé si también contesté tu pregunta o hay algo más, Alejandra, perdona. No, sí, iba por ahí, o sea, precisamente como se está como indagando en esto, ¿no? O sea, desde esa perspectiva psicosocial, obviamente también de salud, más Ujú. padre, ¿no? O sea, si
si todavía se puede ahondar, ¿no? En implicaciones de salud, pues, vamos, integral debido a ello, pero sí, me emergió, o sea, el tema de género en ese sentido, pero sí, muchas gracias. Sí, de hecho, pues está muy de moda y no todos estamos a favor de estos diseños de sonrisa y de este tipo de cosas porque pues se dañan los órganos dentarios naturales, ¿no? Pero es como una demanda de la sociedad y esta necesidad de tener la sonrisa perfecta pues, para dar una imagen, pues eso, de perfección, que pues no sería necesario, ¿no? Pero pues también la misma sociedad a veces te lleva estos grupos también a que se hagan este tipo de cosas, ¿no? Todos tienen que traer esa sonrisa perfecta. Tenemos por acá algunos comentarios en el chat. Camila Castillo comenta, como comentario y haciendo énfasis en la desigualdad de género de las mujeres dentro de la ciencia, la bioquímica Leonora Menten, una de las creadoras de la ecuación matemática Michaelis-Menten, justamente es otro claro ejemplo, no solo por el hecho de que tuvo que emigrar de su país de origen para poder desarrollarse como investigadora, sino que no le permitieron ser profesora de tiempo completo hasta que tuvo 69 años de edad, a pesar de la gran trayectoria que tenía como investigadora. La verdad se me hace muy triste que realmente por el simple hecho de ser mujer no les den la credibilidad que merecen. También hay un comentario de Joana Reyes que dice, me gustaría comentar en línea con lo que mencionaban las doctoras sobre el empoderamiento económico. Es una deuda que como sociedad tenemos con las mujeres y es la vía para romper el círculo de la violencia, que en muchos casos no les permite a las mujeres salir de los espacios en los que se encuentran. ¿Hay alguna otra intervención de parte de quienes están presentes en la sesión? Me parece que no. Pues les agradecemos infinitamente, de verdad, Tania, Antonia, siempre es un privilegio escucharlas. Sin duda uno las escucha y empieza a pensar en tantas de los vacíos que todavía tenemos, en todo el trabajo que hay por delante, en el poco tiempo que tenemos para hacer ese trabajo, pero hay mucho, sin duda, para hacer y para contribuir en ese sentido. Les agradecemos también la presencia de quienes nos acompañaron en el público. Esperemos sí, que nos sigan acompañando en los eventos subsecuentes que les estaremos informando a través de las redes para que sigan las actividades que vamos desarrollando tanto en el cuerpo académico como en la academia. Que tengan muy buena tarde y para quienes entran en el periodo breve vacacional, que lo disfruten mucho también. Muchas gracias. Saludos a Gracias. todas y todos. Tarde. Gracias, felicitaciones. Gracias. Muchas gracias.